Estarás deseando conocer la segunda clave de la psicología oscura. Por ello hoy, en Esencia Oscura, nos adentraremos en el control mental. Toda la información la tienes aquí mismo. Porque seguro que alguna vez has querido o pensado en controlar en alguien para conseguir lo que quieres. ¿Cuántas veces has pensado en poder tener el control? El control mental en la psicología oscura es un concepto que se refiere al uso de técnicas manipulativas para influir en los pensamientos, creencias y comportamientos de una persona sin que ésta se dé cuenta. A través de estrategias psicológicas sutiles como la manipulación emocional, el gaslighting, la presión social o la desinformación, los manipuladores logran imponer su voluntad sobre las decisiones de los demás. Este tipo de control no siempre es evidente, ya que puede llevarse a cabo de manera gradual, haciendo que la víctima no reconozca que está siendo influenciada. En el contexto de la psicología oscura, el control mental se usa para obtener poder sobre individuos o grupos, manteniéndolos en un estado de dependencia emocional o psicológica. Este tipo de control se basa en un profundo entendimiento de la psicología humana, nuestras vulnerabilidades, miedos, deseos y necesidades. Los manipuladores que ejercen control mental saben cómo explotar estos aspectos de la mente para moldear la percepción y el comportamiento de sus víctimas. El control mental puede adoptar muchas formas, desde las más evidentes hasta las más sutiles. Este tipo de control suele estar vinculado a situaciones de abuso, secuestro o participación en cultos. El lavado de cerebro generalmente implica aislamiento, tortura psicológica o física y repetición continua de nuevas ideologías para reprogramar la mente de la persona. Es uno de los métodos de control mental más invasivos y su objetivo es la completa sumisión y lealtad al manipulador. El gaslighting es una forma más sutil de control mental en la que el manipulador hace que la víctima cuestione su propia percepción de la realidad. Esta técnica implica la distorsión o negación de hechos, recuerdos o experiencias para que la víctima dude de su propia memoria y juicio. El condicionamiento operante es un método que utiliza recompensas y castigos para moldear el comportamiento. En el contexto del control mental, el manipulador refuerza las conductas deseadas premiando a la persona por seguir ciertos comportamientos y castigándola por desviarse de ellos. Con el tiempo, la persona modificará su comportamiento para evitar el castigo. Por otro lado, el aislamiento es una táctica común utilizada en el control mental para limitar el acceso de la víctima a fuentes de apoyo externo, como amigos, familiares o redes sociales. Al cortar estos lazos, el manipulador crea un entorno en el que la víctima depende únicamente de él para obtener aprobación y afecto. El aislamiento puede ser emocional, al hacer que la víctima sienta que los demás no la comprenden o no la apoyan, o físico, al restringir el contacto directo con personas cercanas. La repetición es una herramienta poderosa para influir en los pensamientos y creencias de una persona. Al exponer repetidamente a la víctima a ciertas ideas, creencias o mensajes, el manipulador puede hacer que éstas se instalen en su mente de manera subconsciente. Con el tiempo, la persona comienza a aceptar estas ideas como propias. El control a través de la desinformación es una técnica de manipulación que se basa en proporcionar a una persona información falsa, incompleta o distorsionada con el objetivo de influir en su percepción de la realidad y tomar decisiones erróneas. La desinformación puede adoptar muchas formas, desde mentiras directas hasta la omisión estratégica de detalles importantes o la exageración de ciertos aspectos para desviar la atención de la verdad. Al limitar el acceso a información veraz, el manipulador crea un ambiente de incertidumbre y dependencia en el que la víctima se ve obligada a confiar. Un manipulador puede ocultar o cambiar la verdad para que la otra persona renuncie a su propio juicio. El objetivo final de la desinformación es crear confusión, limitar la autonomía y generar dependencia del manipulador para obtener orientación. La hipnosis es una técnica de control mental que induce un estado alterado de conciencia en el que una persona se vuelve más receptiva a la sugestión. En este estado, la mente consciente se relaja y la mente subconsciente se vuelve más accesible, lo que permite que el hipnotizador implante ideas, creencias o comportamientos que pueden influir en los pensamientos y acciones de la persona. Un hipnotizador puede aprovechar la sugestión aumentada de una persona en estado hipnótico para influir en sus decisiones sin que ésta se dé cuenta de que está siendo manipulada.
El control mental a través de la hipnosis suele ser sutil y, en algunos casos, difícil de identificar, ya que la persona afectada puede creer que sus nuevas creencias o comportamientos son propios. Al ser una técnica que depende de la sugestión, su efectividad varía entre individuos. La persuasión emocional como técnica de control mental se basa en manipular las emociones de una persona para influir en sus decisiones y comportamientos. El manipulador explota sentimientos como la culpa, el miedo, el amor o la vergüenza para lograr que la víctima actúe de acuerdo con sus deseos. La persuasión emocional funciona porque las emociones son poderosos impulsores de comportamiento, y cuando alguien está emocionalmente involucrado, es más probable que actúe de manera impulsiva o irracional. Este tipo de persuasión puede ser devastador, ya que la persona manipulada siente que sus decisiones provienen de sus propios deseos y emociones, cuando en realidad están siendo controladas por otro. Ahora veremos cómo controlar a través del miedo y la intimidación consiste en generar un ambiente de temor que lleva a la víctima a comportarse de manera sumisa o a tomar decisiones basadas en la necesidad de evitar consecuencias negativas. El manipulador utiliza amenazas, ya sean explícitas o implícitas, para crear una sensación constante de peligro, lo que limita la libertad. El miedo distorsiona el pensamiento racional y disminuye la capacidad de una persona para actuar de manera independiente. Esta técnica es efectiva porque el miedo paraliza, haciendo que la víctima se preocupe en sobrevivir en lugar de desafiar la situación. La imposición de creencias mediante la autoridad es una técnica de control mental que se basa en la influencia de figuras o instituciones percibidas como poderosas o legítimas. Cuando alguien en una posición de autoridad establece una idea o creencia como verdadera, las personas tienden a aceptarla sin cuestionar debido al respeto, miedo o admiración hacia esa figura. La autoridad funciona como un mecanismo de validación. Si alguien con poder o prestigio afirma algo, es más probable que los demás lo adopten como cierto, independientemente de si han reflexionado sobre ello de manera crítica. La imposición de creencias mediante la autoridad anula el pensamiento crítico y la autonomía personal, ya que las personas aprenden a aceptar las ideas impuestas como absolutas. El control mediante la culpa se utiliza para influir en los comportamientos de una persona al hacerla sentir responsable de causar daño o engaño. Los manipuladores emplean la culpa para crear una sensación de deuda emocional, haciendo que la víctima se sienta obligada a cumplir con sus deseos para redimir su falta. Al usar la culpa, el controlador apela a los valores y principios morales de la víctima, haciéndola sentir que sus acciones o decisiones son incorrectas, egoístas. El resultado es que la persona bajo control actúa para evitar la culpa, sacrificando sus propios deseos o necesidades. Por último, la manipulación a través del refuerzo intermitente es una técnica psicológica en la que se alternan recompensas y castigos de manera impredecible para mantener a una persona atrapada en un ciclo de dependencia emocional. Es extremadamente efectivo porque crea incertidumbre en la víctima, quien no sabe cuándo o cómo recibirá una recompensa o aprobación, lo que la lleva a esforzarse continuamente para obtener un resultado positivo. En lugar de ofrecer una recompensa constante, como elogios o afecto, el manipulador los entrega de forma esporádica. Al mismo tiempo, el manipulador puede imponer castigos emocionales o retirar el afecto sin previo aviso, lo que genera una mayor necesidad de agradar para evitar esas consecuencias. Sobre el control mental dejamos hoy esta cita. El control mental es el arte de hacer que los demás crean que sus propias decisiones son realmente sus decisiones, cuando en realidad han sido cuidadosamente orientadas. En Esencia Oscura queremos ayudarte a conocer todo sobre la psicología oscura. Este es tu canal si te gusta el contenido sobre estrategias de control, persuasión y engaño, psicología de la manipulación, abuso emocional, control de técnicas oscuras, desarrollar la psicología oscura. Si quieres conocer y dominar la esencia oscura que hay en cada uno de nosotros, Esencia Oscura es tu canal, suscríbete.